A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En los últimos meses, a propósito de que se han develado algunos casos de corrupción, también se habló del famoso 30S y ello ha permitido establecer que se produjeron una serie de irregularidades a propósito de las investigaciones y de la comisión especial a la que se le encargó investigar el caso de magnicidio, como calificó el gobierno, ¿no? Y por el cual fueron muchos actores sociales, muchas personas que estuvieron en aquellos acontecimientos, mirando los acontecimientos, fueron imputados de terroristas, de sabotaje. Está con nosotros la doctora María Alejandra Ceballos, quien incursionó en el canal de la televisión pública aquel jueves 30 de septiembre del 2010. Y esto sin duda ha causado estragos a muchas personas, familias que se han descompuesto, todo esto, y por eso le hemos invitado para saber primero qué le invitó, de cómo se enteró de los hechos que estaban ocurriendo aquel día y qué le motivó a ir hacia el canal público. Bienvenida, María Alejandra. Muchas gracias, Edgar. Un gusto con la audiencia. Gracias por el espacio. Quiero aprovechar la oportunidad un poco para denunciar un poco lo que fue el 30S. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Sí. Bueno, verás, el 30S fue un día de protesta social. Fue un día en el que un grupo de ciudadanos, encabezados, digámoslo así, por la policía, hicieron una huelga que se salió de control porque el presidente fue al regimiento Quito a enfrentarlo. Pero el problema es que el presidente no hizo un buen trabajo. El presidente lo que hizo más bien fue exacerbar los ánimos de la policía, haciendo que las cosas se salgan de control. El 30S no fue más que eso. Posteriormente a eso, se convirtió en una campaña mediática para criminalizar la protesta social y hacer que toda clase de disidencia, toda oposición se acalle. Lo que el 30S generó fue miedo en la oposición e hizo que la gente se calle. Los mismos políticos, nadie se atrevía a hablar ni a criticar al gobierno porque tenían miedo de ser enjuiciados. Los únicos políticos que se atrevían a criticar o a cuestionar al gobierno eran los asambleístas que poseían inmunidad. Y aún a pesar de eso, hubo muchísimos que callaron. Sí, recordamos que incluso en algún momento se amenazó con el tema de la muerte cruzada, pero debemos recordar que el 30 de septiembre tiene como antecedente la promulgación de la Ley de Servicio Público, que se expidió el 11 de agosto, ¿no? Y que había generado malestar en la policía porque en un principio se pretendía quitarles una serie de prebendas o reconocimientos por los actos heroicos, por los actos de servicio, y lo cual viene acompañado de una serie de ventajas económicas que, como sabemos, los militares y la policía no ganan horas extras, no tienen tiempos complementarios, es decir, tienen un salario fijo y estos reconocimientos como que les va incrementando, y ese fue el real inicio, el origen de esta protesta, exclusivamente de la policía y de los militares. ¿Cómo se involucró las personas civiles? ¿Y cuál fue el caso de cómo llega María Alejandra a la televisión pública? Es decir, esto se trataba exclusivamente de una protesta de la policía y fuerzas militares.
En horas de la mañana, cuando el presidente va a meterse al regimiento Quito y genera todo este conflicto con la policía, y él dice que se encuentra secuestrado, cuando en realidad, después de todo lo que vimos, nos dimos cuenta que él no se encontraba secuestrado, sino que por voluntad propia él no quiso salir de las instalaciones del hospital. No es tan así. El asunto, mira, si es verdad el que él estaba presidente, retenido, él concurrió, no es que le secuestraron, exacto, él fue exacto. a la policía, pero además lo que se conoce es que él llegó al cuartel y encontró las puertas cerradas y él se fue, muy molesto, salió del regimiento Quito. Y ya cuando estaba llegando a la Avenida América, nuevamente dispuso que retornar. Claro, a eso me refiero. Él se quedó por voluntad propia, claro. ¿Cierto? Entonces ya después se conoce por los posteriores del GIR, por los informes del GIR y de la policía y de las Fuerzas Armadas que reposan en los archivos de varios asambleístas que hicieron una investigación posterior. Se dice que en realidad lo que hubo el 30S de noche fue simplemente... lo que no se pusieron de acuerdo. Eso fue lo que sucedió en la noche que nosotros vimos, ¿verdad? Y eso fue después lo que hicieron, esta campaña mediática diciendo que lo quisieron matar y en realidad no hubo tal. Bueno, ahí hay varias versiones. Parece que el ex canciller de la República de ese momento quiso hacer un acto heroico de masas, que todos los servidores públicos, más la población de la ciudad, que a la final no concurrió en gran medida como ellos esperaban, fuera al gran rescate, y esto entonces sería una apoteosis de recuperación de la hora prófuga. A eso me refiero con la campaña mediática que ellos se lanzaron, ¿no es cierto? Entonces, como tú bien mencionas, el presidente salió de las instalaciones del regimiento Quito y luego regresó, porque él tenía la voluntad de generar una campaña mediática y ser rescatado por las masas, como tú bien lo acabas de señalar, ¿verdad? Entonces, él se quedó en las instalaciones del hospital por voluntad propia. Es decir que, bueno, así sucede el día, esto sucede ya en horas de la mañana, en horas de la tarde, empieza a suceder lo que tú mencionas de Ricardo Patiño, que empieza a mover la gente y a movilizar las masas. Y hubo un grupo de ciudadanos en el que yo me encontraba presente, porque por diferentes razones la ciudad estaba paralizada y yo no regresé a mi casa porque no había cómo regresar a la casa, no había transporte público, ¿cierto? Y habían trincheras en diferentes áreas de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, yo es así que me quedo en la calle. Yo no sé si tú recuerdas que el 30 de septiembre del 2010 fue un día jueves. No, exactamente, ¿Sí? Acabas de señalar ¿Ya? Que fue jueves. Ok, el día jueves, ¿por qué menciono este tema de los días jueves? Yo no sé si tú también recuerdas que en estas épocas se estaba haciendo el debate de la ley de comunicación, ¿verdad? Sí, claro, ya. Por supuesto. Entonces, todos los días jueves, en la avenida Eloy Alfaro y República, con un grupo de personas lideradas por el asambleísta en ese entonces, César Montúfar, protestábamos en contra de la ley de comunicación. Recuerda, ¿cierto? Yo creo que la ciudadanía recuerda perfectamente estos hechos. Entonces, en esta serie de circunstancias se juntan y nos encontramos nosotros que nos encontrábamos protestando con el grupo de gente que se había acercado a protestar, con otros grupos de gente que se habían acercado otros grupos de personas que se habían acercado a protestar, y nos encontrábamos inmersos en una campaña comunicacional que había cerrado los medios de comunicación. Y nos encontrábamos obligados a observar la única verdad oficial. No había prensa, no había periodismo, no había más medios. Entonces, en vista de eso, hay un grupo de gente que decide acercarse a las instalaciones del canal, que se encuentra a una cuadra de donde nos encontrábamos protestando virtualmente precisamente en contra de la ley de comunicación que nos obligaba. O sea, nosotros lo que decíamos que esto era un claro ejemplo de lo que iba a suceder con la ley de comunicación. Si antes de que haya ley de comunicación ya nos obligaban a mirar una única verdad, lo que nosotros decíamos es que después de la ley de comunicación iba a ser peor. Entonces hubo un grupo de personas que decidió acercarse a las instalaciones del canal. Y ya viendo lo que ha pasado con los medios y con ciertas personas a partir de la promulgación de la ley de comunicación, como también recordamos la lucha permanente del doctor César Montúfar en defensa de la libertad de expresión y del grupo que acompañaba a él para que la ley de comunicación no tuviera los prejuicios que tenía, como la declaratoria de servicio público de la comunicación y del linchamiento mediático, que ya están siendo eliminados por propios y extraños, digámoslo así. Por ejemplo, es así. Entonces coincide era el jueves que ustedes tradicionalmente estaban protestando y ocurre lo del 30 de septiembre y ustedes van hacia el canal de televisión. Nos acercamos a las instalaciones del canal y sucede esto.
que hay un forcejeo en el ingreso del canal. Para eso ya se había decretado el estado de emergencia, ¿no? Ya se había decretado y obligaron a que todos los medios se unan a la transmisión a una señal única del canal público. Es así, es verdad. Entonces, se dan los hechos en las instalaciones del canal, se da el forcejeo de las puertas. Hay que destacar que hay videos que se encuentran dentro del proceso judicial que a mí me siguieron, en los cuales se identifica claramente quiénes son las personas que causaron los daños al canal, pero no son daños como para acusarles de actos de lo que sucedió ese día era una mera contravención. El acceso se rompió una puerta de vidrio. Era una contravención, sí. Era una contravención. Y es verdad, se rompió una puerta de vidrio, es verdad que hubo responsables de la rotura de una puerta de vidrio y quizás una cámara de video, ¿ya? Pero los daños no sobrepasaban, si no me equivoco, los daños no sobrepasaron el daño a la puerta, que fueron además indemnizados por la aseguradora, que después en el juicio nos volvieron a cobrar, a pesar de que ya habían cobrado a la aseguradora. Es decir, a partir de todos estos acontecimientos terminan ustedes sentenciados como terroristas. Así es. ¿No? El proceso que ya ha terminado, y en muchos de los casos se concedió el indulto a quienes ya habían sentenciado, y hay otros casos que ahora precisamente los jueces acaban de desestimar. No han sido juzgados y han sido declarados en libertad las personas que estaban siendo acusadas. Es verdad. Mira, yo porque quiero señalar el hecho de que lo que sucedió en el canal del Estado fue una mera contravención. Es porque a nosotros, a los 13 procesados que fuimos por el delito de sabotaje, que es un delito de terrorismo, ¿no es cierto?, nos sentenciaron a 8 años de prisión en primera instancia. Con las atenuantes nos dieron 4 años, ¿sí? 4 años de prisión por la rotura de una puerta. Entonces yo lo que quiero mencionar y destacar en esta etapa es que lo que el gobierno hace con el 30S es iniciar una campaña mediática que le va a permitir impulsar, ¿cierto?, medidas más fuertes para criminalizar a aquel que se atreva a disentir. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Atemorizar, criminalizar para impedir que la gente social, como ustedes que estaban protestando, o mejor, tratando de crear un ambiente para impedir que se apruebe una ley de comunicación que a vistas era contrario a los intereses nacionales, a las libertades públicas. Es así. ¿No? Pero el verse inmiscuida en un proceso de esta naturaleza y convertirse de la noche a la mañana en terrorista, ¿cómo cambia la vida de una persona, María Alejandra? Mira, a mí me cambió la vida radicalmente, radicalmente. Yo en ese entonces tenía 24 años, me encontraba en la universidad y yo trabajaba para pagar mis estudios. A mí el 30S significó, por ejemplo, yo dejé de estudiar, han pasado ya 8 años, ¿sí? Y yo ya me encontraba en mi último año, en el 2010. A mí el 30S, por ejemplo, me alargó la carrera 6 años más, porque no podía trabajar para poder estudiar, ¿sí? Hubo una persecución brutal. A mí me sancionó el SRI, me sancionó el IES, me sancionó el IES mismo, porque no pude pagar mis deudas, no podía trabajar, no podía ponerle a mi hija a estudiar. O sea, ¿y el IES y el SRI qué tenían que ver en este juicio de terrorismo? Absolutamente nada, pero mira tú, me multaron. O sea, se buscaron cualquier excusa y me multaron. O sea, recibí sanciones pecuniarias en el sentido de que la idea era perseguir de todas las maneras posibles. Pero esto es una arbitrariedad. Yo te voy a decir, por ejemplo, en este momento, justo esta semana ingresé una solicitud en la Contraloría porque me encontré un certificado de responsabilidades en el que me señalan que tengo responsabilidad penal. Pero en Contraloría y yo... ¿Responsabilidad penal? ¿De qué? Desconozco el motivo. Yo justamente ingresé una solicitud pidiendo que me especifiquen en base cuál fue la investigación que determinó responsabilidades penales en Contraloría. Por ejemplo, o sea, eso, ¿a qué me quiero llegar con eso? Es que es una clara evidencia de la persecución que había en el correísmo. O sea, lo que se hacía era, no importa cómo, perseguir a la gente, acabar a la gente. O sea, yo viví una etapa de persecución brutal. Yo no pude trabajar y estudiar durante mucho tiempo. A pesar de que sí, ahora soy profesional, logré, a pesar de un montón de cosas que he tenido que pasar para poder acabar mi carrera,
durante mucho tiempo yo tuve que trabajar en lo que había, porque no podía ejercer mi profesión, porque nadie quería trabajar conmigo, porque nadie quería verse involucrado en el 30S. Con esos antecedentes tan graves. Por supuesto, imagínate, ¿no? Yo ahora quiero viajar y soy terrorista, no puedo. Ahorita estaba planificando unas vacaciones familiares y no puedo pedir visa porque estoy... Bueno, en cualquier estado, soy terrorista. Si está ya con una sentencia ejecutoriada de esa naturaleza, dirán, no, bueno, no podemos permitirle que ingrese esta persona. Así es, soy Pero terrorista. esta lección, ¿qué significa para una joven profesional? Me imagino que a uno le hace pensar, bueno, si por haber incurrido en un acto casi de ingenuidad, ¿no? O de protesta, termina sentenciada. Esto debe crear un ambiente personal y de familiar, como decir, bueno, ya no hay que meterse en nada de las cosas nacionales, en la política, no, imposible. Es verdad, y eso me pasó durante mucho tiempo, ¿verdad? Me pasó, los últimos 6 años para mí han sido más bien de tratar de esconderme, de que nadie me vea, de no opinar, de no criticar, de no generar controversia, porque el shock emocional que esto me causó era brutal. A mí me daba mucho miedo generar un debate, por ejemplo. Muchísimo miedo generar un debate porque la crisis emocional, el shock emocional en el que tú entras es tan fuerte, porque las consecuencias que yo viví después de dar la entrevista que di en Ecuador TV, a pesar de haber sido invitada por Alex Mora, quien reconoce que me invitó a dar la entrevista, ¿cierto? A pesar de haber sido invitada, fueron brutales las consecuencias de mi vida de forma personal, familiar, emocional. Mira, yo tengo una hija que en ese entonces tenía 7 años. Mi hija fue víctima de acoso y víctima de bullying en su colegio, porque su mamá estaba presa, porque le seguía a la policía, porque yo durante un tiempo estuve fuera, 4 meses que estuve con orden de prisión. Y mi hija estaba sola en casa y siendo víctima de bullying y de acoso en el colegio, porque fue en la época en que el correísmo con más saña sacó su campaña mediática, entre octubre y diciembre del 2010. Fue durísimo para ella y ahorita yo te digo, ¿qué es lo que esto implica en mi vida? Yo creo que llegó ya una etapa de inflexión, ya no quiero callar, ya no quiero seguirme escondiendo. Yo creo que esta es una etapa en la que ya tengo que empezar a denunciar todo aquello que viví, porque es necesario denunciarlo para que estos hechos no se vuelvan a repetir nunca más. Nunca más hay que permitir que un gobierno vuelva a tener poder absoluto. Nunca más hay que permitir que el gobierno o un presidente, cualquier persona, vuelva a tener poder sobre los otros poderes del Estado. Tiene que haber separación de poderes. Entonces yo ahorita me encuentro en esa etapa, justamente denunciando qué es lo que a mí me sucedió para poder pedir que haya justicia, que se revean los hechos, que se revea qué es lo que sucedió, que se vea que en nuestro proceso hubo violaciones al debido proceso desde la primera etapa del mismo, y que se ratifique la inocencia de todos los que fuimos acusados por el 30S, porque como yo hubo centenares de personas detenido la suerte de conocer grupos de policías y de militares y de civiles que fueron se les mantiene en prisión. Hay gente que todavía está en prisión por esto, pero el 30 que fue una farsa. Es un caos familiar. Se les ha acabado familiar, las vidas. ¿Yo por qué te menciono la el tema vida de los profesional y familiar? Porque en el caso de ellos fueron destituidos. Ellos fueron dados de baja de sus carreras militares, de sus carreras policiales, y se les ha acabado la vida. Porque ya no tienen en qué trabajar. Tú sabes que la vida del militar es su carrera profesional, es lo mismo con el policía. Y una vez dados de baja ya no pueden trabajar. Entonces yo ahorita considero que es la etapa correcta, la etapa oportuna de pedir y exigir a las autoridades, a las diferentes autoridades, que se haga justicia. En esta etapa hemos procedido a presentar, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, solicitudes para que se revelen las actuaciones judiciales de los jueces. Hemos procedido a pedir en Contraloría que se hagan exámenes especiales a los fondos públicos con los que se hicieron las campañas mediáticas del 30S. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad que se conformó en la época del correísmo para investigar el 30S, tiene que salir a la luz pública cuáles fueron sus conclusiones y todos los documentos que ellos sacaron de su investigación. ¿Dónde está todo eso? No tenemos conocimiento, no sabemos qué es lo que pasó el 30S. Nosotros nos hemos quedado únicamente con la verdad que al gobierno de turno, que fue el Correa con la SECOM, que es la Secretaría de Comunicación Nacional, elaboró un guión. Y el gobierno lo que se encargó fue de difundir ese guión y luego judicializar ese guión, ¿no es cierto? Entonces tú vas a encontrar en los diferentes procesos judiciales que se está cumpliendo con el guión de lo que elaboraron en la SECOM. En mi caso, por ejemplo, a mí me declararon autor intelectual de los hechos.
¿Pero autor intelectual de qué? Desconozco. En el proceso no lograron probar qué fue lo que yo hice. Y uno de mis derechos básicos del debido proceso es que a mí se me explique qué fue lo que yo hice y en base a eso, cuáles fueron los hechos y mi grado de participación. Para, en base a eso, juzgarme, sentenciarme. Y no lo hicieron, no lograron demostrarlo. Yo en el proceso logré demostrar que fue a través de la orden del director de noticias y fue a través del técnico que se encuentra en el centro de control del canal, que fue voluntad de ellos cortar la señal, por ejemplo, y dar el paso a Gama. A mí me acusaban de eso. Y sin embargo en el proceso logramos desvirtuar demostrado eso. Que no había responsabilidad. No demostraron el proceso. Nosotros desvirtuamos. Estamos con la doctora María Alejandra Ceballos, quien fue sentenciada por los actos de 30S, que cometió el error de incurrir en el canal público y a partir de eso fue sentenciada como terrorista, causándole graves estragos. Y yo creo que las denuncias que ustedes están haciendo, hablar, explicar la situación, ya que no pudieron hacerlo ante los jueces, es bueno porque esto alarma a los jóvenes. Los jóvenes dicen, ¿para qué me meto si en cualquier rato me voy a ver involucrado en acto de... Y quién sabe, todo el poder del Estado persiguiéndome, y ¿de qué sirve todo esto? Entonces, ¿cuál sería el mensaje para los jóvenes? ¿Deben o no deben participar en política, María Alejandra? Mira, yo creo que nosotros como jóvenes tenemos la obligación de participar en política. No solo debemos estar que en las redes sociales o atrás de un político de mayor experiencia, digámoslo así. Yo creo que somos nosotros quienes tenemos que tomar el rumbo de nuestro destino. Yo quiero decirte que el 30S no es donde nace mi vida política. Yo ya mucho antes ya era activista política. Yo ya me encontraba, por ejemplo, en la campaña del 2008 cuando se iba a aprobar la Constitución. Yo ya había hecho campaña en contra de la Constitución, cabe destacarlo, porque yo ya la consideraba hiperpresidencialista. Nosotros hicimos ya una campaña con un movimiento de jóvenes que se llamaba Jóvenes y Punto, porque nosotros ya veíamos esta serie de fallas y nosotros ya veíamos que la Constitución era hiperpresidencialista y le daba demasiados poderes al presidente. Entonces nosotros hicimos ya campaña en contra de eso, a favor de los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces María Alejandra ya era una joven interesada por la política y a pesar de la persecución que ha sufrido, no ha dejado de ser política. Estoy entendiendo correctamente. Y más bien está motivando a los jóvenes para que se preocupen del destino del país, de la sociedad. Sí, mira, porque a mí me parece importantísimo que seamos nosotros los jóvenes quienes definamos cuáles son las mejores políticas para los jóvenes. Por ejemplo, yo creo que nosotros siempre nos quejamos de lo mal administrada que está la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo considero que es oportuno que nosotros hagamos uso de los mecanismos de participación ciudadana que hay con la alcaldía y poder presentar propuestas al municipio. Yo creo que si nosotros no participamos, vienen otros y nos dan haciendo las cosas y no necesariamente hacen lo que es mejor para nosotros. Entonces, si nosotros queremos que las cosas se hagan bien, tenemos que involucrarnos y tenemos que participar. Entonces sí, yo creo que los jóvenes tenemos la obligación de participar en política. ¿Cómo entender la política? ¿Qué significa la política? Mira, para mí la política es un arma de servicio. ¿Sí? Un arma de servicio. Un arma de servicio. Yo creo que la política está hecha para servir a la gente. Pero eso no es una especie de eslogan que utilizan todos los políticos en campaña. Dicen, yo estoy de candidato porque para servir, yo no me voy a servir. Pero el momento en que empieza a ejecutar o que se posiciona en el cargo, ocurre lo contrario de lo que dice este eslogan tan repetido. Sí, es verdad, suena un cliché, ¿no es cierto? Sin embargo, yo sí creo que habemos personas que tenemos esta vocación de servir a los demás. Yo te digo, yo en mi caso, yo hago voluntariado, yo soy rotaria, yo trabajo con diferentes organizaciones de forma voluntaria para ayudar a la gente. Entonces, yo considero que la política tiene que ser también una herramienta para poder ayudar a la gente de una forma más eficaz. ¿Por qué? Porque la política te permite tomar las decisiones que ayudan a ayudar a la gente, ¿no es cierto? Entonces uno puede querer tener toda la buena voluntad del mundo, pero también es necesario poder llegar a los puestos de poder que te permiten tomar las acciones necesarias para poder hacer las cosas. Porque también no basta con quejarse de lo mal que están las cosas, también hay que tener la voluntad de querer cambiar las cosas. Y eso es el por qué yo considero que la gente tiene que tener ambas cosas, ¿no? Tiene que tener la voluntad de ayudar a la gente
¿cierto? Pero también tiene que tener la posibilidad de llegar a aquellos puestos de poder que te permiten hacerlo. Entonces, para eso hay que involucrarse y hay que Es decir, no es suficiente el activismo, sino que también hay que acceder a posiciones de poder para poder ejecutar ese pensamiento. ¿Cómo ven los jóvenes la situación actual que está viviendo el país? Mira, yo creo que nosotros nos encontramos sobre todo en una grave crisis de valores, ¿sí? Yo creo que el correísmo ha dejado sembrado en la ciudadanía, en la gente, un revanchismo muy arraigado. Entonces, ahorita existe mucho confrontamiento. Yo no sé si tú has visto en redes sociales la forma en que la gente ya no puede opinar en paz porque siempre sí, te atacan. Y te atacan hay no una a tu decisión argumento. muy profunda. Sí, te atacan no al argumento, te atacan a la persona. Y yo creo que esto es algo heredado del correísmo. Yo creo que nosotros estamos en la posibilidad de debatir ideas de una forma técnica, de una forma técnica, ¿no es cierto? No hay que atacar a la persona y eso es lo que nosotros estamos viendo. Es decir, en la redes. política ya no es de conceptos, de argumentaciones, de propuestas, sino de descalificaciones. Esa es la política y estamos correísta. viviendo, ahora que se avecinan las elecciones seccionales, ¿cuál es la situación? ¿Qué propondrían los jóvenes para la ciudad? Mira, yo creo que hay que impulsar no solo mecanismos de participación juvenil, sino también mecanismos que permitan a los jóvenes generar emprendimientos. Por ejemplo, yo creo que el joven debe participar en emprendimientos porque hay que generar empleo, ¿cierto? Esa es la tarea esencial. Esa es la tarea esencial que hay que generar en este momento. Yo creo que a través de la alcaldía, por ejemplo, o a través de los diferentes organismos estatales, se pueden generar diferentes mecanismos para poder capacitar a los jóvenes cómo emprender. Porque también no es cuestión de decir al joven vaya y emprenda, ¿no es cierto? Hay que generar, necesita hay que enseñarle apoyos, cómo, necesita y hay que darle capital orientaciones. semilla para que pueda salir y generar su propio empleo, porque lo que ahora estamos mal acostumbrados debido a la época correísta es que todos queremos trabajar para el Estado y en el Estado no hay cama suficiente para tanta gente. Ya no hay cabida para eso. Es verdad, entonces lo que hay que hacer es hacer que el joven emprenda. Y para eso hay que capacitarlo y hay que darle las herramientas y hay que darle capital semilla para que pueda arrancar un emprendimiento que sea duradero y que pueda ser exitoso. Queremos agradecerle a la doctora María Alejandra Ceballos, quien nos ha dado a conocer todo lo que sufrió, vivió y que cambió radicalmente su vida. Y no obstante estas dificultades y no obstante de haber sido sentenciada, ahora está dándonos una lección porque en lugar de someterse, quiere trabajar por los jóvenes, por la ciudad y por el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Un gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.